Profe, ¿y qué tal tu día? Bien, súper bien, tranquilo, súper tranquilo realmente. Qué suerte, profe. ¿Ustedes qué tal su primera semana de acomodarse otra vez al colegio? Hola, Ya vamos profe. a la segunda ya. Y bien, volvieron las tareas acumuladas. Sí, Yo y te. traten, como le digo siempre, aunque parezca poco, ese uno que hacen pues ya es uno menos, entonces tratar de que no se acumulen. Ya sé que van a tener mucho, ¿verdad? Pero poco a poco se va bajando esa cantidad. Pero en fin. A ver. No sé si ahí pueden observar bien la pizarra. Sí, profe, se ve bien. Excelente. Esta zona acá superior se lee, si es que escribo. Sí, Yo sí, dice. profe. Espectacular. Bueno, bueno, vamos a empezar un poquitito. La clase anterior, nosotros estuvimos viendo circuitos serie, paralelo, en donde vamos a empezar con un repaso sobre serie, paralelo, en donde habíamos dicho que estas asociaciones son las básicas y que a nivel de electricidad al menos estas son por lejos las más comunes. ¿Por qué digo por lejos las más comunes? Porque las cosas que usamos normalmente o fácilmente o están en este o en este, pero en la electrónica ya, en electricidad hay mucho de esto, pero en electrónica hay más en mezclas de ambos. Entonces yo les había dicho que era importantísimo conocer bien en forma individual. Ejemplo, acá podemos decir que había una sola corriente, una sola intensidad. Y acá, por ejemplo, le dije que había varias intensidades, porque había varios caminos. Varias intensidades. Ya no me entró. Bueno, acá podíamos decir que había varios voltajes o varios valores. Hola, Tiago. Y un solo voltaje. Solo valor de voltaje. ¿Para qué nos va a servir esto? Ejemplo. Si vos vas a usar, por ejemplo, una pila de 1,5 voltios y la cosa que vas a conectar requiere que uses la totalidad, entiéndase 1,5 voltios, o vas a conectar en paralelo con la pila. O sea, vos tenés tu pila y si tu pila mide 1,5 voltios y querés que lo que conectes use el total, entonces tenés que colocarle en paralelo. Sacas un cable de acá, un cable de acá y conectas. Profe, ¿y qué pasa si quiero conectar otra cosa que también use 1,5 voltios? Y bueno, y sacas otro cablecito de acá que viene de tu fuente, sacas otro cablecito de acá y volvés a conectar. Entonces todos van usando este 1,5 porque es un solo valor de voltaje. A diferencia de esto que es una sola intensidad porque conectamos uno tras otro. Entonces, profesor, ¿para qué me puede servir un circuito serie, por ejemplo? Para conectar un fusible. ¿Qué era un fusible? Un elemento de protección. ¿Qué quiere decir eso? Profesor, acá yo quiero que máximo pase más o menos 1 ampere. Entonces, como los elementos que están en serie usan solo una intensidad, este fusible vos compras de 1 ampere. ¿Por qué? Porque si este elemento que está acá controla que pase como máximo 1 ampere, entonces él está verificando su propia corriente y también la de este componente de acá. ¿Por qué? Porque usa una sola intensidad. O sea, lo que ve él es exactamente lo mismo que lo que está viendo este componente. Entonces depende para qué querés utilizar
vas a ver, tengo que poner en serie porque quiero que verifique la misma corriente que porque este fusible le quiero que proteja al otro. Profe, yo necesito utilizar la totalidad de la pila. ¿Cómo tengo que poner en serie o en paralelo? No, en paralelo con la pila si es que necesitas el total, ¿verdad? Porque, o si no, acá dijimos que los voltajes se dividían en varias partes. Entonces, si vos querés la totalidad, tenés que usar en paralelo con la fuente. Entonces, eh, ejemplo también de esto, lo famoso, el auto se queda sin batería, no puede arrancar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace cuando no se puede arrancar? Se usan unos cables de acople, vamos a poner acá un ejemplo. Esta es la batería de 12 voltios de un vehículo. Y vamos a poner acá el otro vehículo, acá tiene su fuente de 12 voltios. Y lo que hacen normalmente es agarrar unos cables de acople, como quieras llamarle, que hacen esta conexión. El rojo pones acá con una especie de pinza, conectas al positivo de tu fuente, de tu batería. Esto ya es otro auto, este es el que te está ayudando. Otro auto. Este es el tuyo. Tu auto. Pones unos cables así. ¿Por qué pones unos cables así? Porque en paralelo hay un solo valor de voltaje. O sea, en pocas palabras, vos lo que estás haciendo es que tu auto, en vez de usar este que no le está sirviendo, va a usar el voltaje de la otra batería del otro auto, porque vos estás poniendo en paralelo. Entonces, si este está descargado, bueno, va a sacar de acá, porque esta batería vas a colocar de esta forma y básicamente estás poniendo en paralelo. Entonces, a eso me refería de utilidad. ¿Por qué, profe? ¿Y no, por qué no poner en serie si así va a ser más voltaje? Y no porque si tu auto necesita 12, vos tenés que darle 12. Entonces, otra utilidad también común suele ser para las pilas, para ver cómo usar las pilas. Porque, por ejemplo, las pilas más pequeñas son de 1,5 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo dos pilas, una seguida de la otra, así, pongo en serie, entonces el total que yo voy a medir acá, si yo pongo mi tester, aquí, del otro lado. Estas son las puntas de mi tester y si yo en algún momento hago esto, entonces mi tester lo que me va a medir acá va a ser la suma de los dos. Entonces, si este es 1,5 voltios, que también es 1,5 voltios, esto va a tender a mostrarme acá un 3. En cambio, si pones pilas en paralelo, así, que es algo similar a lo que les dije que se hace cuando se hace el acople con el vehículo. Profe, pero eso ¿qué utilidad tiene? ¿O para qué voy a poner 1,5 y 1,5 si al final el total va a seguir siendo el voltaje 1,5 porque es paralelo? Y, pero justamente lo que se hacía en el caso del auto era que, por ejemplo, imagínate, este le da una corriente de 5 amperes y este que está acá le da una corriente también de 5 amperes. Entonces lo que hacen es se suman en cuanto a corriente. Este puede darte un total de 10. En cambio, este que está acá, por ser una sola intensidad, si este te da 1 ampere, este también te da 1 ampere. O sea, usan el mismo y acá se pueden sumar. Entonces, van a ver justamente esas utilidades. Si pones baterías o pilas en paralelo, quiere decir que vos querés que se sumen sus corrientes porque querés más. Si pones pilas o baterías en serie, quiere decir que vos querés que se sumen los voltajes. O sea, en vez de que sea una sola fuente de 1,5, vos pones dos en serie para que se comporten como si fuese uno solo de 3 voltios. Entonces, esas son las utilidades que se le puede dar a este tipo de asociaciones, ¿verdad? No solamente resistores puedo poner en serie o en paralelo, sino que también las fuentes o las pilas. Si alguna vez alguien vio
no sé, alguna especie de auto a control remoto, van a ver que usa 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilas, en donde hay parte que está en serie, en paralelo, porque en una parte se ayudan en corriente, en otra parte se ayudan en voltaje y así sucesivamente. Bien, esto era para mostrarle nomás alguna utilidad que se puede dar. No sé si... Profe, Sí. el que está mostrando ahora sería otra vez un repaso de lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Sí, Como pero ejemplo ya de no solamente resistencias en serie, sino que para qué se pueden usar las pilas en serie, por ejemplo, las pilas en paralelo. Entonces, como dije, por ejemplo, recién, si pones 3 pilas, voy a poner 4, ¿no? 3 pilas de 1,5, todos en serie, de 1,5 voltios, 1,5 voltios, 1,5 voltios, 1,5 voltios. En total, yo voy a tener que puedo medir en los extremos, estos se suman, y puedo obtener un total de 6 voltios. En paralelo, en cambio, yo puedo poner también 4 pilas en paralelo, así. Toditos de 1,5, 1,5 voltios, 1,5 voltios, 1,5 voltios, 1,5 voltios. Y acá al final voy a medir 1,5 voltios nomás también, porque en paralelo hay solo un voltaje. Pero ¿para qué yo hago esto entonces, profesor? Si al final sale lo mismo. No. Acordate, acá cuando vos pones pilas en serie, vos querés más voltaje. Porque por algo pusiste en serie. Si vos buscas más corriente, tenés que poner en paralelo. Porque acá cada uno, si este te da 1 ampere, este también te da 1 ampere, este también te da 1 ampere, y este también te da 1 ampere, entonces quiere decir que en total vos podés usar 4 amperes. Entonces, cuando pones en paralelo las pilas o baterías, vos normalmente estás buscando más intensidad de corriente o más corriente. ¿Se entiende el uso? Y después ya podés mezclar, profe, o sea que puedo poner una parte así y la otra parte en paralelo, sí. Ahí justamente es donde hablamos una combinación en donde ya tenemos una configuración ya mixta o combinada, como quieran decirle, en donde hay una parte que está en serie y una parte que está en paralelo. ¿Se entendió la idea de esto? En serie buscas más voltaje si pones las pilas. En serie, si pones pilas en paralelo, buscas más corriente porque el voltaje es siempre el mismo. Sí, profe. Excelente. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar ya con nuestro tema de hoy, que era la ley, o sea, son las leyes de Kirchhoff. ¿Qué es lo que son las leyes de Kirchhoff? Son una especie de enunciados, postulados, que nos van a permitir entender cómo se hace esa distribución en cuanto a voltajes, corrientes y todo lo que tenga que ver con eso. ¿A qué me refiero? Vamos a empezar por la ley más fácil para mí. No, realmente las dos son fáciles de entender. Cuando trabajamos con ecuaciones, nomás lo que se hace un poquitito más complicado, pero voy a mostrarle con números para que se entienda. Vamos a poner acá. Ley. La ley, leyes de Kirchhoff. Kirchhoff postuló dos leyes que básicamente lo que van a hacer es guiarme para ver cómo se comportan los circuitos. La primera ley que vamos a ver es la de voltaje o de tensiones, como quieran llamarle. Tensión eléctrica o voltaje se refiere a lo mismo. ¿Qué nos dice Kirchhoff al respecto? Nos dice que si tenemos una trayectoria cerrada, el voltaje no es que aparece o desaparece, sino que tiene que cumplir una igualdad.
¿A qué nos referimos cumplir una igualdad? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer la forma más fácil, que sería con un circuito serie, para que se entienda. La forma más fácil de explicar esta ley de Kirchhoff es básicamente decir que si mi fuente tiene un total de 30 voltios y yo conecto tres resistencias en serie, significa que este 30 se tiene que distribuir entre todos porque este es el total. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, en el primer resistor quedan 18 voltios. Este solamente, pongo un ejemplo, no estoy resolviendo todo porque si no va a ser un poquito más largo. Este usa 5 voltios y ahí un poco, ¿cuánto tenemos ahí? 23, me queda 7 voltios. Significa que como este es el total, los demás se tienen que distribuir lo que este me está dando. Porque recuerden que los resistores usan el voltaje que se le da. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, la forma más fácil de decir cuando tenés una sola fuente es la siguiente. Es decir que si yo tengo eh, una fuente de 30... ¿Qué le pasa a todos mis pinceles negros? Bien, si tengo un total de 30 voltios, tiene que ser igual a la suma del voltaje 1, a la suma del voltaje 2 y a la suma del voltaje 3, porque este es el que me da mi fuente. Voy a poner así con la letra E. Normalmente la letra E se utiliza para, para referirse a la fuente de voltaje. Bien, ¿qué significa eso? Que si yo sumo 18 más 5 más 7, tiene que darme este 30, porque esto se tiene que cumplir, el voltaje no puede desaparecer nomás porque sí. ¿Se está entendiendo la idea? Sí, profesor. Bueno, la forma en la que está postulado esto en forma de ecuación es la siguiente. Cuando vos tenés una trayectoria cerrada, vos vas a anotar todos los voltajes con el signo que encuentres primero y vas a hacer una trayectoria cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo. Voy a empezar desde acá. Voy a marcar este punto y voy a decir, desde acá yo voy a empezar a escribir mis voltajes y voy a irme hacia este lado. ¿Qué significa eso? Voy a agarrar y voy a escribir así. Fíjense, primero encuentro el signo más de esta resistencia de acá. Entonces yo en mi ecuación voy a escribir más 18. ¿Por qué más, profe? Porque ves primero el signo que está acá, positivo. Sigo esta trayectoria. Al segundo signo ya no le hago caso, solamente al que encuentro primero. Acá encuentro el más, entonces escribo más. ¿Y qué valor tenía ese voltaje? 5. Entonces escribo más 5. Sigo mi camino por acá y luego digo, más 7. Luego llego a este punto y ¿alguien me puede recordar de estos dos terminales cuál era el positivo y el negativo de mi fuente? El más largo es el positivo y el más corto el negativo. Correcto, entonces voy a poner acá el más y este que está acá abajo es el negativo. Entonces fíjense, si yo estoy siguiendo esta trayectoria, fíjense, yo vine por acá, luego vine por acá y acá. ¿Cuál encuentro primero? ¿El signo menos o el signo más? ¿Cómo, profesor? El menos, Si yo estoy siguiendo esta trayectoria, el menos. encuentro primero el signo menos, exactamente. Primero encuentro el signo menos y digo menos, ¿qué valor tiene la fuente? 30. Menos 30. Y fíjense, cuando ya crucé a este lado, llegué al mismo lugar de donde inicié, que era acá.
será el inicio. ¿Qué hago cuando ya escribo todos los voltajes y ya llegué al mismo lugar donde empecé? Igual a cero. Está poniendo nervioso, ahí lo sé. Igual a cero. Esperen que tengo otro pincel otra vez. No sé por qué solo el color negro le pasa eso. Los demás escriben bien. Bueno. Esperen. Ella está. Solucionado. Igual a cero. Entonces, ¿qué se dice para que una ley de Kirchhoff se cumpla? Fíjense, si vos haces esto, más 18, más 5, más 7, menos 30, ¿va a dar cero, profesor? Sí. Y si se fijan, es básicamente la misma ecuación que esta, son equivalentes. ¿Por qué equivalentes? Porque este menos 30 puede pasar al otro lado como positivo. Entonces yo puedo decir que 18 más 5 más 7 dan 30. Que es lo mismo que esto que está acá. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Así es, profesor. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Que cuando tenés una sola fuente es fácil decir, profesor, el voltaje de la fuente obviamente es igual a la suma de los demás. Bueno, una forma matemática de decir es que la suma algebraica, vamos a decir así, suma algebraica, en donde en una trayectoria cerrada es igual a cero. Profesor, ¿qué es lo que vos estás diciendo? ¿Qué es lo que no entiendo? Y eso es lo que hicimos, es igual a cero. Es lo que hicimos acá. Anotás nomás vos todos los voltajes que veas y ahí vas a tener esto, profe. ¿Y para qué lo que me va a servir es? No entiendo, porque como es un circuito serie, parece muy fácil. Y vos decís, profesor, eh, demasiado fácil, puede ver el circuito serie, es fácil. Bueno, te voy a poner un ejemplo de un circuito que no sea serie para que veas en qué te va a servir. Les voy a pasar por si acaso también después un material, obviamente, con todo esto que estoy explicando. Bien, voy a ponerles un ejemplo de un circuito mixto fácil, que va a ser este. Una fuente de 24 voltios, voy a poner un resistor acá en serie y acá voy a poner dos resistores en paralelo. Uno, otro, paralelo entre estos dos. Profe, ¿cómo sabes que es paralelo entre estos dos? Porque tienen dos puntos en común acá. Entonces, fíjense, este circuito que está acá tiene una parte paralela, que serían estos dos. ¿Por qué, profe, en paralelo? Fíjate nomás, comparten dos puntos en común. Paralelo. Profe, pero no es todo paralelo porque este resistor que está acá yo veo que si hay una corriente que llega, acá se divide. Entonces es una mezcla, es parte serie y parte paralelo. Bueno, vayamos a lo que nos interesa y a lo que quiero que noten. Y acá el voltaje es de 24 voltios. Este usa 15 voltios. Voy a poner así, más, menos 15 voltios. Profe, ¿cuánto va a usar este que está acá? Que vamos a llamarle resistor 2 y por tanto a este le vamos a llamar a voltaje 2. Fíjense, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer una suma algebraica en una trayectoria cerrada y voy a igualar a cero. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo empezar de cualquier punto, puedo empezar desde acá, desde acá, desde acá, desde acá, de donde sea. Ejemplo, puedo elegir acá ahora, porque yo quiero. Si es una trayectoria cerrada, vas a llegar al mismo punto, entonces da igual. Voy a poner así, inicio. Tenés 24 voltios. Entonces, ¿qué vos vas a hacer? Vas a ir escribiendo los voltajes que encuentres siguiendo una trayectoria cerrada. Una trayectoria cerrada. Ejemplo, voy a seguir esta trayectoria. Voy a pasar por acá, luego vengo por acá,
Luego vengo por acá por la derecha y tengo que elegir un camino, o la derecha o la izquierda. Y en este caso voy a pasar por acá, por la izquierda. Entonces, solamente acá va a ser mi trayectoria cerrada. A este no le hago caso, porque voy a escribir una ecuación de Kirchhoff de voltajes en una trayectoria cerrada. No puedo hacer todas mezcladas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para mi ecuación? Voy a decir, y empiezo desde acá, digo, profesor, encuentro primero la parte negativa. Entonces, que escribo en mi ecuación menos 24, por ejemplo. Luego llego hasta acá. ¿Qué encuentro primero? ¿El más o el menos de este resistor? El más. El más. Entonces escribo más 15. Luego, elijo solo un camino. No puedo irme por los dos lados. Elijo este camino de acá. ¿Qué encuentro primero? ¿El signo más o el signo menos? El más, profe. El más. Entonces escribo más y yo sé el valor de este voltaje. No. No. Pero yo puedo decir, sumado con eso, llego hasta acá. Llegué al mismo punto donde empecé. Sí. Sí. Igual a cero. Y fíjense, ¿qué formé acá? Una ecuación. Una ecuación con solamente una incógnita. Y acá es súper fácil de hacer, profe. V2 queda de este término, menos 24, pasa al otro término. Esto que estaba negativo, en el otro término queda como positivo. Más 15 que estaba positivo acá, pasa negativo al otro lado. Entonces, fíjense, V2 es igual a ¿cuánto? Espera que profesor, ¿por qué el voltaje 2 pasó ahí? No, el voltaje 2 se quedó en el primer término, a él no le moví. A los demás lo que le moví. A este le mandé hacia acá y a este le mandé hacia acá, ¿entendés? 24, profe. El 0 Y se el elimina 0, solo. 4 es B2. y el 0 no hace falta que escrita, puedo escribir más 0 y no hace diferencia. Entonces el voltaje Más 2, 24. siempre como término se queda y después los otros pasan hacia el otro lado. Y sí, es una ecuación. Es como que vos tengas 5 más x, ¿a qué? 5 más x, más 2 es igual a 0. ¿Cuánto vale x? X se queda en este término. Todo lo que no sea x paso al otro. Este 5 que estaba positivo pasa como negativo. Este que estaba positivo pasa como negativo. Entonces el resultado x es igual a menos 7. Y este es tu resultado. Eso mismo hacemos acá. Entonces ahí ahí los compañeros ya dicen, a ver un poco acá. Ibarra y Denis me dicen 9. Correcto, 9. Entonces fíjense, calcular este voltaje utilizando una ley de Kirchhoff fue súper fácil gracias a que yo con un despeje matemático dije, bueno, en todo lo que tiene la X se queda de este lado y todo lo que son términos independientes paso al otro término, efectúo esa operación y ahí me sale el resultado final. No sé si se entendió ya así. Básicamente lo que haces es, si ya tenés todos los datos, verificás. Ejemplo, imagínense que yo ya hubiese sabido que esto era 9. Menos 24 más 15 más 9. ¿Me sale 0? Sí, entonces está bien. Pero fíjense cuál era mi caso. Yo no sabía cuánto valía B2. Entonces, esa ley de Kirchhoff me sirve para calcular. Saco una ecuación y digo, yo no sé. Entonces, ¿cómo puedo calcular si ya tenés los otros dos? Es un despeje, no, despeje fácil. Esto que estaba negativo queda positivo, esto que estaba positivo pasa al otro término como negativo y al 0 puedo escribirlo o puedo dejar de escribir. Total es el 0 y no va a variar acá en este caso.
y hago esta resta y me sale 9. ¿Se entendió? Sí, profe, le pregunta, la ley de Kirchhoff decía que voltaje ideal era, ¿verdad? No me equivoco. ¿Cómo? El voltaje ideal, ¿cuál era la ley de Kirchhoff? Voltaje ideal, no hay un voltaje. Lo que te dice la ley de Kirchhoff es que si haces una suma algebraica de voltajes en una trayectoria cerrada, podés igualar a cero. Eso es lo que te dice. Bueno, ¿Por qué les pongo este ejemplo? A diferencia del otro, fíjense, acá hay otro resistor, no sé si se dan cuenta. Acá hay un tercer resistor. Imagínense, profe, ¿yo cómo puedo hallar el voltaje de este tercer resistor? Le voy a poner más, menos de 3 así. ¿Cómo puedo hallar? Ahora elijo otra trayectoria cerrada. Fíjense, ahora ya no le voy a hacer caso a este lado. ¿Qué lado a mí me va a interesar? En dónde está el que yo todavía no sé. Entonces yo puedo hacer una trayectoria así. ¿Está bien? Fíjense, le hago caso a esta otra trayectoria de este lado, ya no al de la izquierda. ¿Se está entendiendo la idea? Yo tengo Sí, que profesor. elegir, yo tengo que elegir una trayectoria cerrada nomás y con ese puedo escribir una ecuación. Si yo tengo dos trayectorias cerradas, entonces puedo escribir dos ecuaciones. Una ecuación para este lado, una ecuación para este lado. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a escribir una ecuación para esta parte de la derecha. Voy a empezar desde acá, por ejemplo. Voy a quitar este, ya que no le voy a hacer caso a esta parte izquierda. Y digo, este va a ser mi inicio. Y me voy a ir hacia arriba. ¿Qué signo es el que veo primero de B2? El negativo. El negativo. Entonces, ¿qué escribo en mi ecuación? Menos B2. Sigo por este lado, ahora me voy a la derecha. ¿Qué signo encuentro primero? ¿El más o el menos? El más. positivo. Por tanto, pongo más acá. Ahí, ¿qué tal? Ahí le estoy viendo a los muchachos. Pateco. Los demás pueden ver bien todavía el video, por si no tengo que poner en primer plano seguro para que salga bien. Yo veo bien, profesor. Los Yo demás, también veo. Sí se ve bien, profe. excelente. Ok, continuamos entonces. Tenemos más B2. Y luego, fíjense, menos B2, perdón. Y encontramos primero el signo más acá de B3. Entonces escribimos más B3. Y llegué hasta acá. Llegué ya al mismo punto desde donde inicié. Sí. Sí. Igual a 0. Esta ecuación es más corta que esta. Fíjense. Pero qué cosa yo ya sé, gracias a la primera ecuación, cuánto vale este voltaje 2. 9. 9. Entonces ya puedo sustituir nomás acá y decir, esto era 9, profe. Y ahora, ¿cuál es mi única incógnita ya en este lado? El voltaje 3. ¿Cuánto va a salir B3 entonces cuando haga mi despeje? 9. 9. 9. Y ahí ya está, fíjense. Hice dos trayectorias cerradas. Saqué una ecuación para la trayectoria de la izquierda y saqué otra ecuación para la trayectoria de la derecha. Y fíjense cómo fueron dos ecuaciones súper fáciles. Entonces, esa es la idea, simplificar. Y si vos tenés dos caminos, sacás dos ecuaciones. Si tenés tres caminos, sacás tres ecuaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No importa, no, profe. No, profe. Excelente. ¿Los demás tienen alguna pregunta? ¿Vieron, profe?
No, Pero profe, no se podría saberlo sin necesidad de tanta ecuación, tipo directamente. ¿Cómo? No se podría saber el tipo de resultado en síntesis sin hacer tanto ecuación. ¿Cuál? Y el tema es que va a depender siempre de cómo sea tu ejercicio, ¿entendés? Si tu ejercicio te da como datos los resistores, vos podés hacer ley de Ohm, todo lo que quieras, pero fíjate que en este ejercicio que yo te di, vos tenías, o sea, yo te pedí que calcules V2 y V3, pero vos no tenías ningún otro dato. Entonces vos vas a utilizar las herramientas que tengas. Si vos sabes todos los datos, entonces vos podés elegir qué usar. Si usar Kirchhoff, si usar ley de Ohm, si usar cualquier cosa. Va a depender siempre de qué dato vos dispongas para que vos digas, ah, voy a usar este método. ¿Me va a ser más fácil así o me va a ser más fácil de otra forma? ¿Quedó claro entonces esto? Sí, profesor. No sé si se dieron cuenta también de esto, pero fíjense que como V2, este resistor 2 y resistor 3, como yo dije que estaban entre ellos dos conectados y comparten dos puntos en común, en un punto acá arriba. paralelo. ¿Cuál era la característica del paralelo en cuanto a voltajes? Que es individual a cada uno. Que, que en serie comparte está en el mismo punto, en cambio en paralelo tiene diferentes puntos. Sí, pero ¿cuál era la característica en cuanto a voltajes en un circuito paralelo? Que Que varía. comparten lo mismo. Que comparten el mismo. Fíjense, 9 usa este, el que está en paralelo con él, ¿cuánto también usa? 9. No, ¿Por qué? 9. Porque entre ellos dos están en paralelo. O sea, haciendo por ley de Ohm, haciendo por Kirchhoff, tiene que salir igual eso otra vez. ¿Se entiende? Justamente las leyes de Kirchhoff son las que nos dan esas pautas y decir, ah, en el paralelo siempre va a ser igual el voltaje. ¿Por qué? Porque te va a quedar una ecuación similar a esta, en donde siempre V3 va a ser igual al otro que pasa al otro término. Y siempre me va a quedar que los que están en paralelo van a tener voltajes iguales. Fíjense, si esta ecuación yo despejo de acá, básicamente voy a decir V2 es igual a V3. Si este V2 que está negativo pasa al otro término como positivo. Esto es lo que nosotros decimos que en paralelo siempre son iguales. Porque ya es una simplificación de la ley de Kirchhoff. No hace más falta que vos escribas una ecuación menos V2 más V3. Vos ves que están en paralelo y automáticamente asumís esto. Por eso yo les decía, en paralelo siempre existe un único valor de voltaje. Bien, espero que haya quedado claro con este ejemplo numérico. Perfecto, profesor. Bueno, ahora voy a explicar la ley, pero que es de corrientes. Por si acaso también les comento, ya publiqué, o sea, ya alcé en el equipo de Teams, en la parte de videos, justamente un video donde explico todo esto que estoy diciendo acá, pero está como más condensado. En 3, 4 minutos explico todo esto. Pero básicamente es lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, por si quieren mirar, va a ser más corto mirar ese video que mirar esta grabación que va a tener 1 hora por ahí, por ejemplo. Bien. Tenemos entonces corrientes. La ley de corrientes de Kirchhoff lo que me va a decir es que yo ahora voy a hacer una suma algebraica también. Pero como es de corrientes, obviamente yo voy a hacer una suma algebraica de corrientes. ¿En dónde? En un nodo, se llama nodo o nudo. ¿A qué nosotros le vamos a llamar nodo o nudo? Es un punto en donde se conectan componentes. Ejemplo, si yo conecto un resistor acá, otro resistor acá, entonces este ya es un nodo. Es la unión. Entonces le podemos llamar nodo o nudo. Nodo o nudo. Normalmente en electrónica más bien se le conoce como nodo. El nudo parece muy
cordón o algo por el estilo, pero nosotros le llamamos entonces nodo o nudo a la unión o al punto donde se conectan elementos. Entonces, suma algebraica en un nodo, adivinen a qué va a ser igual, igual a 0. Esta es la forma de explicarnos en forma de ecuación lo que yo les había dicho, que la corriente no puede desaparecer. ¿Por qué les digo no puede desaparecer? Vamos a poner un circuito paralelo y para que se note mejor voy a dibujar de esta forma. En vez de dibujar así, que esta es una conexión paralela, en vez de dibujar de esta forma, voy a dibujar de la siguiente forma para que se vea mejor. ¿Sigue siendo paralelo? Sí, solamente que voy a dibujar así para que se note que todos se unen acá arriba, todos se unen acá abajo, acá también, así, ahí. Es exactamente lo mismo, pero creo que gráficamente va a ayudar más. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si mi fuente me da, por ejemplo, 20 amperes, ¿qué significa que esos 20 amperes no es que pueden desaparecer? 9, por ejemplo, pasan por acá pasan 5. Entonces, ahí cuánto ya tenemos 14, entonces por acá tiene que pasar 6. ¿Por qué? Porque 9 más 5 más 6 me da 20. O sea, esto 20, como le dije, no es que se fuga por ahí, desaparece. Por eso yo sumé mis corrientes y en total solo me daba 10. ¿Cómo te va a dar 10 si el total era 20? Imposible. Eso es lo que trata de justificar y de decirte en forma de ecuación Kirchhoff. ¿Qué significa eso? Que si vos sumás 9 amperes más 5 amperes más 6 amperes, ¿cuánto te tiene que dar? El total, que es de 20. Simple y sencillo. En forma de ecuación, ¿cómo podemos decir esto? Decimos que suma algebraica en un nodo es igual a 0. Fíjense, ¿qué nodo voy a elegir? Ejemplo, el de acá arriba. A este le voy a llamar nodo A. La parte de acá arriba. Nodo A. El punto donde se unen. Y fíjense esta convención de signos que voy a tener en cuenta yo. Voy a decir acá. Para escribir una ecuación voy a decir que van a ser positivos las corrientes que salen de este nodo. Las que salen de ahí. Y las que entran van a ser yo lo estoy usando de color. Las que entran van a ser negativas. Entonces esta va a ser mi convención de signos. Fíjense. Entonces voy a escribir una ecuación similar a esta, pero utilizando el método de Kirchhoff. ¿Cuál sería ese método? Decir, para el nodo A escribo una ecuación. ¿Cuál va a ser la ecuación del nodo A? Fíjense, estos 20 amperes que están acá, ¿entran al nodo o salen del nodo? Si es que, ¿Salen del nodo? ¿seguro? Entran, profe. Este está entrando, fíjate, por el sentido, él se va hacia el nodo. Entonces, él entra. Si entra, entonces le vamos a poner el signo negativo, o sea, vamos a decir menos 20. Si sale, le vamos a poner signo positivo. Y fíjense, este 9 amperes que está acá, ¿sale del nodo o se va hacia el nodo A? Sale. Sale, entonces decimos más 9. Estos 5 amperes que está acá, ¿sale o entra? Sale. Sale positivo. Este que está acá, 6, ¿sale o entra? Entra. Al nodo A. Seguro Sale que entra. también, profe. Sale de ahí, fíjate, es como que se va al lado opuesto. El nodo A está acá y él se va hacia el otro lado. Entonces sale de ahí. Es igual a 0. Y fíjense que esta ecuación que está acá es básicamente la misma que la que escribí hace rato, en donde dije que si sumo 9 más 5 más 6 es igual a 20. ¿Por qué? Porque si menos 20 pasa al otro término, va a quedar esta ecuación de acá. ¿Se está entendiendo? Es una forma Sí, distinta. ¿Cómo? sí, profesor, se entiende perfectamente.
Bueno, fíjense, esto es, por ejemplo, para el nodo A. Yo puedo escribir también una ecuación para el nodo B que va a ser diferente, pero va a ser equivalente. ¿Por qué les digo eso? Vamos a escribir una ecuación la ecuación para que se den. Para el nodo B, ahora, este es el nodo B. Este que está acá, esta corriente de 9 amperes, ¿cómo es? ¿Entra o sale al nodo B? ¿Sale? ¿Cómo? ¿Sale? Entra. Fíjense el sentido, viene por acá y se va hacia el nodo B. Ah, sale. Entrando, está entrando. Fíjense en las flechas. No sé si se ve bien en el video, pero ahí. Y se está yendo hacia el nodo B, o sea, está entrando. Y si está entrando, yo puedo poner menos 9, menos 5, menos 6, y el único que va a salir va a ser este de acá, que va a ser 20. Entonces, fíjense, estas dos ecuaciones que están acá igual a 0. Son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes, profesor? Porque si yo paso al otro término, va a quedar 20 positivo acá. ¿Y qué pasa si estos tres que están negativos paso al otro término? Van a quedar como positivo, entonces va a ser 9 más 5 más 6. Y van a quedar así, fíjense. Esta ecuación que está acá es equivalente a esta y esta es equivalente a esta. Están nomás escritos de forma distinta. Acá el 20 está en el término de la derecha y 9 más 5 más 6 está en el término de la izquierda, en el primer término. Y acá tengo 20 en el segundo término y en el en el primer término, que inventé un tercer término. Y en el segundo tengo 9 más 5 más. Aquí, ¿qué pasó? Ah, sí, está bien. ¿Se entendió la idea? Yo puedo escribir en cualquier punto, puedo escribir una ecuación. Ahora vamos a poner un ejemplo ya que no sea tan fácil como este, ¿verdad? Porque cuando es paralelo, yo les había dicho, es tan fácil que normalmente ni siquiera decís, profe, Kirchhoff, usé para el paralelo, porque es demasiado fácil. Porque siempre la suma de las corrientes individuales le van a dar la corriente total. Ella es de memoria. Voy a poner otro ejemplo en donde ya no va a ser todo paralelo ni va a ser todo serie. Va a ser un resistor acá y otros dos resistores de esta forma, similar al que hicimos hace rato. Así. ¿Qué datos voy a tener en este caso? Voy a tener el dato que la corriente que sale de mi fuente y pasa por el resistor 1 va a ser, por ejemplo, de 10 miliamperes. Llega a este punto que yo le voy a llamar nodo A. Y en ese punto, en el nodo A, la corriente que viene por acá es de 6 miliamperes. ¿Qué le puedo llamar si quieren I2? Voy a poner en azul para que resalte. 6 miliamperes. Que sería la corriente que pasa por el resistor 2. Vamos a llamar I2. Y la tercera corriente, la que viene por acá, no sé su valor. Se va a llamar I3. Fíjense, así, sin escribir ninguna ecuación, si yo tengo 10 en total, una parte, que son 6, se va por este camino, ¿cuánto se va por el otro camino? Sin escribir ninguna ecuación. ¿Puede ser? ¿Cómo? No, que me puedes repetir la pregunta. Fíjense, les voy a hacer esta pregunta sin necesidad de escribir ninguna ecuación. Si el total de la corriente que ustedes tienen es 10 miliamperes, ese es el total, y ves que por el camino de la izquierda se van 6 miliamperes, entonces ¿cuánto van por el otro lado? 6 miliamperes también. 6. 6 también. No, sería 4. No es 16.
16. 4. Vamos a analizar paso por paso. Si por acá vienen 6 miliamperes, que es el primer resultado que me dijeron, 6 más 6, ¿cuánto da? 12. Entonces no puede ser, porque el total, ¿cuánto era? 10. 10. No puede aparecer. Esto Sí. puede ser 16. No. No, porque el total es 10. Y esto si sumamos ya nos da 22. 4 sería entonces, profe, ¿verdad? Sería 4. Entonces la Cuatro. forma lógica de pensar la ley de Kirchhoff es decir que como la corriente está en total, vos automáticamente vas a decir, profe, si 6 se van por un lado, en, 10 es el total, 6 se van por un camino y el otro camino es el único que queda. Entonces sí o sí ahí se tienen que ir 4 porque 6 más 4 dan el total. Entonces esa va a ser nuestra forma de pensar desde ahora. Si hay dos caminos, se dividen en dos partes. Puede ser que sean iguales, pero puede ser que no, como en este caso. Entonces, 6 miliamperes por uno, 4 miliamperes por el otro. ¿Cómo sería la forma algebraica de escribir eso que acabamos de razonar? Sería la siguiente. Nodo A. Nodo A. Decimos, ¿qué pasa con el nodo A? Fíjense, ¿cuál es la este 10 miliamperes que está acá? Vamos a empezar por este. ¿Él se va hacia el nodo en forma entrante o está saliendo? Está entrando. Está entrando al nodo A. Entonces, ¿qué signo nosotros le damos a los que entran? Negativo. Entonces escribo menos 10. Y si ustedes quieren acordarse, pongan mili. En este caso todos son mili, entonces va a ser fácil, pero por si acaso anoto. Ahora, ¿cuáles son las otras corrientes que entran o salen al nodo A? Estos dos de acá. Ya escribí este, menos 10. Vamos a fijarnos en esta corriente de acá. Estos 6 miliamperes, ¿salen del nodo o se van hacia el nodo y entran? Salen del nodo. Salen del nodo porque se van hacia abajo, o sea, vienen de hacia ahí. Entonces, más 6. ¿Por qué más, profe? Porque los que salen le vamos a poner signo positivo. Y por último, I3, ¿sale del nodo o se va hacia el nodo? Sale. Salen. Sale, entonces le ponemos el signo positivo. ¿Qué pasó? Ya escribimos todas las corrientes. Si hay 3 caminos, 3 componentes, vos tenés que tener 3 términos. 1, 2, 3, ya está. Entonces, ¿qué puedes hacer? Igual a 0. Y ahí está eso que dijimos. En este caso era 4, voy a poner como incógnita, porque en teoría nosotros no sabemos este. Le voy a llamar I3 porque todavía no sé. I3. Y acá queda otra vez una ecuación súper fácil. Como este está en el primer término, él se queda en el primer término. Estos sí son términos independientes, entonces al menos 10 le paso al otro término como positivo, 10 miliamperes. Esto que está acá como positivo va a pasar al otro término como negativo. Entonces, ¿cuánto sale mi corriente 3? Mi intensidad de corriente 3. 4. 4 miliamperes, que era lo que habíamos dicho en un inicio, porque, como les dije, esta es una forma de escribir en ecuación lo que vamos a decir que podemos analizar lógicamente. ¿Por qué digo lógicamente? Porque recién estábamos discutiendo, recuerden que 10 es el total. Si 10 es el total y 6 vienen por acá, entonces por el otro lado se tienen que ir 4. Porque no puede ser que acá sean, no sé, 20, porque 20 más 6, ¿cómo va a ser mayor que el total? El que me da mi fuente es el total. Más que eso no puede ser. La ley de Kirchhoff, la ley de corrientes, es una ecuación que me explica justamente eso, o que me está justificando. Si quieres escribir, entonces, fíjense, al final volvemos a caer cuando hago todo el despeje en que si quiero I3 tengo que restarle al total, y el resto es lo que se va por el otro lado. Fíjense, pero la forma general de escribir es una suma algebraica en un nodo y eso al final vas a igualar a 0. Y ahí ves qué dato tenés y qué dato no tenés. En este caso, este era el que yo no sabía
Este ya sabía, este también, entonces fue súper fácil. ¿Se dan cuenta? Llegamos a lo mismo que hablamos en un inicio. No sé si se está entendiendo esta idea. Sí, profe. Sí se entiende. Bien. Los demás, ¿qué tal? Easy peasy. Sí, profesor. Está bien. Por favor, los demás pregunten ya si hay algo que no se está entendiendo. Porque Todo bien por ahora, profe. Profesor, una pregunta. sí. ¿Cuándo sería cuando van a salir hacia abajo? Y vos te vas a fijar en el sentido que veas escrito acá, fíjate. El hacia abajo o hacia arriba va a depender de qué nodo estás analizando. Ejemplo, si tu nodo está acá arriba, el que se va hacia abajo está saliendo. ¿Se nota? Está saliendo de ahí. Sale de acá. ¿Estamos bien? Depende de la polarización. Polarización y depende también de qué nodo estás mirando. Fíjate qué pasa si vos en vez de escribir en el nodo A, escribías en el nodo B. Para el nodo B, este está entrando. ¿Se ve? Este se va a entrar al nodo B, pero sale del nodo A. Entonces va a depender de cómo esté puesta tu fuente para saber qué dirección tiene la corriente y va a depender también de qué nodo analizas. ¿Estás mirando este de acá arriba o estás mirando el de acá abajo? De todo eso va a depender. No sé si se entendió eso. Sería, digámosle que si para entrar sería para irnos al nodo A, entra, ¿verdad? Sí, correcto. Así mismo, vos seguís esas flechas y siguiendo así las flechas, este se va hacia la derecha, se va hacia la derecha y va a terminar entrando al nodo A, por ejemplo. Porque la flecha se va hacia ahí y va a entrar. En cambio, esta I2 está saliendo de acá, porque se va hacia otro lado. Él ya pasó por el nodo A, por así decir, y sale de ahí. Ah, ya entiendo. Sería supuestamente de mi intensidad total, ahí recién entra. Sí, porque se está viniendo. Acuérdate que esta es una circulación. Yo me Que estaba guiando por la intensidad, se hace una intensidad, por eso me confundía. Y todos al final siguen este sentido. Fíjate, vienen por acá, se separan dos partes, acá se vuelven a unir y vuelve así. Acuérdate que es como autos que se dan vuelta por unas calles. Entonces viene por acá un solo camino, acá hay dos caminos, entonces algunos autos vienen por acá, otros autos vienen por acá. Siempre es una circulación y esto se da vueltas y vueltas. Porque digo, acá se vuelven a juntar, vienen todos juntos, acá vuelven a salir, acá se vuelven a dividir, se vuelven a juntar y así sucesivamente. Circuito, recuerden, era una trayectoria cerrada en donde continuamente eso está entrando y saliendo. Está todo en movimiento, son los electrones que se están moviendo siempre. ¿Alguna pregunta más? Entendible, profesor. Excelente. Algo que de repente tal vez no haya quedado claro los demás compañeros. En síntesis, la ley de Kirchhoff se aplica para todo, voltaje, intensidad y resistencia, ¿verdad? Sea, voltaje y corriente. Hay dos leyes. Una ley que te dice que si haces una suma algebraica de voltajes en una trayectoria cerrada, podés igualar a cero. Y el otro te dice que si haces una suma algebraica, pero de corrientes en un nodo, entonces eso es igual a cero.
una ley para los voltajes, una ley para las corrientes. Y esto es válido para cualquier circuito, porque como les había dicho, circuitos serie y paralelo son fáciles porque siempre son así. O sea, con el serie siempre hay una sola intensidad de corriente, con el paralelo siempre hay un solo voltaje, pero cuando tenés una parte paralela y una parte serie en donde ya tenés mezclado, entonces no es tan directo. ¿Y cuál es la forma, cuál es el atajo que puedes tomar siempre? Estas ecuaciones pequeñas que son súper fáciles y que hay que entender, hay que mirar un poquitito nomás. Y si de por ahí no entendieron bien en un inicio, van a darse cuenta que a la larga es algo sencillo, pero que tenés que encontrarle nomás la vuelta. Una vez que pillas, ahí ya te va a ser mucho más fácil y como dijo el compañero, ¿hasta cuánto me voy a usar? Depende de qué datos tengas. Fíjense, yo te di acá datos de dos corrientes y vos ni necesitaste el valor de estos resistores. Profe, el resistor en paralelo tengo que hacer la suma inversa y acá la suma. No necesitaste hacer todo ese quilombo de resistencias porque ya tenías los datos necesarios para hallar directamente. Es como que tenés una herramienta más. La ley de Kirchhoff es tener una herramienta más. Entonces, mientras más herramientas vos tenés, vos elegís qué herramienta va mejor para cada caso. Si vos querés cortar algo, no sé, vas a usar un serrucho, vas a usar unas pinzas y un cable. Si querés martillar o si querés clavar, vas a usar un clavo y un martillo, ¿verdad? Entonces, cada herramienta está hecha para utilizar en determinado caso. Ahora, mientras más herramientas vos tengas, obviamente vas a poder hacer de varias formas distintas. Profesor, voy a pasar un PDF referente a la ley de Kirchhoff. ¿Cómo? Voy a pasar un PDF, o sea, un archivo donde podamos anotar todo lo que la ley de Kirchhoff y eso. Sí, con ejercicio y todo lo ya le voy a dejar. Holy shit, man. Sí. Con Bueno, gracias, ejercicio profesor. para aplicar. No sé, en cualquier momento les tiene que mostrar luego ya. Yo ya puse como para el que les asigne. Ahora me ya se llegó, asignó ya, profe. Excelente. Tienen hasta el 24 de agosto, entiéndase, tienen 15 días. ¿Qué quiere decir eso? Que van a poder hacer tranquilos, sin ningún apuro, porque tienen 15 días. O sea, la siguiente clase no doy tarea nueva. Y recién en 15, ahí recién voy a estar trabajando otra vez con otras cosas, pero tienen 2 semanas para hacer esto. eh, y para tratar de entender. Si algo no queda claro, por favor, traten de intentar esta semana y la siguiente en nuestra clase vamos a resolver las dudas que quedan. Pero para eso es importante que hagan, porque el hacer es distinto que mirar nomás. Ustedes mirando capaz hayan entendido, captaron la idea, pero estas cosas de ecuaciones hay que hacer, hay que recordar porque puede confundir. Es muy fácil confundirse. Bueno, por si acaso, en un video sobre esto está en la sección del canal general de electrotecnia, archivos, materiales de clase, videos y por si acaso, para el que no quiera hacer todo eso, en los comentarios ahora de esta reunión puse el enlace directo a ese video. Entonces le das clic nomás ahí y ya te manda. Con las leyes de Kirchhoff he explicado estos mismos ejemplos, pero en forma más resumida. Como le dije, nosotros ahora básicamente tenemos 1 hora de clase. Bueno, ese es un video de 4 o 5 minutos en donde te condensa todo lo que acabé de decir. ¿Entendió? Sí, profe. Sí, pues, Perfectamente, profesor. Excelente. Entonces, ¿qué yo voy a hacer esta semana? Voy a tratar de corregir ya sus ejercicios de serie y paralelo. Fíjense que básicamente nosotros usábamos la ley de Kirchhoff, es lo que yo le enseñé y le dije, para verificar. Verifiquen que las corrientes cuando sumen den la total, que cuando estén en serie los voltajes sumen den el total. Bueno, básicamente yo estaba utilizando la ley de Kirchhoff porque ya sé que siempre va a ser, siempre en circuito paralelo hay muchas cosas. Entonces es un atajo de la ley de Kirchhoff lo que yo les dije para que verifiquen. Eh, Ahora ya conocen bien
la ley de Kirchhoff y se van a dar cuenta que es básicamente eso lo que yo les estaba diciendo. Para verificar, vean que se cumpla que este más este del de la fuente. Entonces, con esto yo ya desarrollé todo lo que quería desarrollar en la clase de hoy. Por favor, si hay gente que todavía no terminó su ejercicio de serie y paralelo, les recuerdo, pueden entregarla, no se cierra ese tiempo de entregar. Obviamente ya perdés un punto de la puntualidad, un punto, pero los otros podés todavía ganar, por así decirlo. A ver, ahí Fernando pregunta, profe, o sea, dice profe, no pregunta nada. ¿Qué pasa, Fernando? Sí, sí, me puedo escribir. Ok, esperen un poco, yo parece que pasé otro video. Electrotecnia. Está bien, bro. Espera un poco, parece que subí mal. Mundo de electrotecnia, extra industrial. Y no, parece que era otro video el que yo les... Esperen que, voy a mirar. Veo ahí el enlace del video y parece que subí en otro equipo. Voy a entrar a mirar. Archivos. Materiales de clase. Videos de electrotecnia. Leyes de Kirchhoff. ¿Está bien, bro? Copiar. Vínculo. Pero tercera. Leyes de Kirchhoff. ¿Pueden ustedes entrar a ver ese video? Así alguien puede probar. Si puede Voy a reproducir ver. el video, les agradecería. Profe, ¿puede enviar un puntito de algo para tocar el chat, por favor? ¿Qué? Si puedes enviar algo al chat porque no estoy encontrando el chat, Bueno, por favor. a ver. Profesor, yo entré sin problemas. Y fachero música Freddie Mercury ahí, profesor. Ahí. Sí, profe, se puede ver tranquilamente. Espectacular. Ese es un súper resumen de la clase de hoy. Entonces, espectacular. Sí, creo que era Don't Stop Me Now. Sí, profesor, muy clave. Tienes cultura ahí acá. Bueno, cerramos entonces acá la clase hoy. Tienen video resumen, tienen toda la clase grabada, tienen material escrito en donde está en forma escrita estos ejercicios y tienen ejercicios para hacer. Tienen 3 de voltaje y 3 de corriente, en donde incluso yo les puedo dar después las respuestas. Pero obviamente a mí lo que me interesa es que ustedes hagan el procedimiento, porque si se fijan en los indicadores, dice utiliza correctamente la ley de Kirchhoff, no dice calcula correctamente el valor de la corriente. A mí lo que me interesa realmente es que su ecuación esté bien. Entonces, la siguiente clase incluso les puedo dar los resultados, por ejemplo, para que ustedes vean y corrijan ya su procedimiento. ¿Está? Ok, profe. Vale. Cerramos entonces acá. Voy a parar la grabación.